Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paola y les doy la bienvenida a otro video. Aquí estamos finalmente, como pueden ver, en un espacio nuevo. Ya me mudé, tengo un librero nuevo, tengo una silla verde nueva y seguimos haciendo videos junto a la calefacción para que no se pierda la bonita costumbre. Y aunque todavía tengo un poco el desorden de la mudanza, todavía tengo algunas cajas afuera con cosas que no sé dónde poner, todavía se siente ese desorden que no es el desorden cotidiano. Ahí la llevamos, ahí les iré contando qué tal avanza. Por lo pronto, hoy me gustaría comentar con ustedes todo lo que está pasando alrededor de la película de Blancanieves y más específicamente lo que está pasando o lo que le están haciendo a Rachel Zegler. Porque las reacciones de algunos miembros de la audiencia nos sorprenden, son las mismas de siempre. Hay racismo, hay misoginia. Y Disney no es famoso por proteger a los actores y a las actrices que participan en sus proyectos. Literal, cualquier persona que haya participado en Star Wars ha hablado de eso. Pero aquí estamos viendo algo diferente que no pasa casi nunca, al menos hablando de estos proyectos de los remakes de live action, y que se me hace bien importante comentar, que es que Disney parece ser, allegedly, parece ser que está castigando a Rachel Zegler y la está tratando de hacer el chivo expiatorio porque la película fracasó en taquilla, porque Rachel es pro-Palestina. Entonces hoy quiero comentar todo eso con ustedes. Como siempre, vayan por su bebida favorita. Yo aquí tengo mi café en esta repisa, que es la repisa que en los videos anteriores siempre estaba atrás de mí. Siéntense en un lugar cómodo y vamos a comentar lo que le están haciendo a Rachel Zegler. Parte 1. Blancanieves actualizada. Todo comenzó hace algunos años cuando Disney anunció que uno de sus siguientes remakes de live action iba a ser el de su película clásica Blancanieves y los 7 enanos, la cual se estrenó en 1937. Este remake es uno de los tantos que ha sacado Disney desde Alicia en el País de las Maravillas. No todos tienen tan buena recepción, al menos en términos de crítica. Unos tienen reseñas bastante malas, casi ninguno me gusta a mí lo suficiente, pero no todos los hemos comentado aquí. La verdad es que no todos me ha interesado verlos. En este canal creo que solo he comentado Mulan. Y en Substack tengo un artículo sobre La Sirenita. No es sobre la película en sí, porque lo escribí cuando anunciaron el casting de Halle Bailey como La Sirenita, porque hubo una ola de racismo. Si me preguntan a mí, en general ninguno de los remakes me gusta lo suficiente. Algunos sí me disgustan un poco y hay otros que sí disfruto más. La Sirenita, por ejemplo, la disfruté bastante. Creo que los únicos dos remakes que realmente he disfrutado mucho fueron Cenicienta y El Libro de la Selva. Y eso es porque Cenicienta todavía no era como los remakes que vemos ahora, que son muy parecidos al original. Parece que los actores están disfrazados como en la caricatura. Cenicienta no, Cenicienta es una forma diferente de contar la Cenicienta y tiene su propia identidad, digamos, como proyecto. No la vemos y pensamos inmediatamente en la película de 1950. Y ya, el resto o no me han gustado tanto, o no me han gustado para nada, o no los he visto. Pero anuncian este asunto de Blancanieves y anuncian que Rachel Zegler va a ser Blancanieves. Rachel Zegler, a quien conocemos de West Side Story del 2021, también de la película de los Juegos del Hambre, la balada de serpientes y no me acuerdo de cómo se llama la película. Tiene un nombre demasiado largo y nunca me lo aprendí. Ella también hace teatro. Hace poquito fue Julieta en Broadway y dentro de poco va a estar en West End en Londres para hacer Evita. Y anuncian que ella va a ser Blancanieves. Y obviamente llega una ola de racismo porque la mujer es latina y a algunas personas no les parece que Blancanieves sea latina porque Blancanieves necesita ser blanca. Rachel Zegler es blanca, pero de esto vamos a hablar en un segundito. El caso es que en eso a Rachel se le ocurre decir que van a hacerle updates a la historia porque tiene algunos elementos que son medio raritos, medio anticuados, medio como que ya no vienen al caso en esta era moderna y que ahora quieren una princesa un poco más proactiva. Alguien que no esté solamente soñando con encontrar a un príncipe y casarse. Y ninguno de estos comentarios es particularmente controversial. Ninguno de estos comentarios es particularmente nuevo. No es la única actriz en comentar
que su película tiene cambios para hacer a la protagonista un poco más activa y no tan enfocada en un hombre. Lily James dijo lo mismo sobre Cenicienta y todas las personas que estuvimos en internet en la época en la que BuzzFeed era BuzzFeed, vimos todos esos artículos de BuzzFeed sobre todos los problemas con las películas de princesas y siempre salía la queja de que estaban enfocadas en un hombre y que no lo conocían y se casaban sin saber qué. Alto. ¿Querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Sí, en fin, yo me enojé. Entonces, no es una crítica nueva para nadie. Esos artículos de BuzzFeed nos dañaron en términos de cómo interpretamos los cuentos de hadas y aquí estamos. Un segundo. Dime, ¿te comprometiste con un sujeto al que habías conocido apenas ese día? Sí, pon atención. Entonces yo no entiendo dónde está la sorpresa por lo que Rachel Zegler dijo. Vamos, la necesidad de hacer princesas proactivas es una necesidad que tiene Disney desde 1989, cuando hicieron La Sirenita. Y la canción de Yo Quiero, la I Want Song de La Sirenita, habla específicamente de querer explorar el mundo de los seres humanos, no de querer casarse. Si ustedes se asoman a cualquiera de las películas que salieron a partir de La Sirenita, todas tienen a princesas mucho más proactivas y mucho más interesadas en algo más que solamente una pareja. Cuando Blancanieves habla de sus deseos en la canción llamada Deseo, ella habla de querer un amor que venga por ella y que la ame con pasión. La Sirenita habla de querer explorar el mundo humano. Bella sí quiere un amor, pero quiere aventuras que al mundo asombren. El problema de Bella es que no le gusta su vida provincial. Pocahontas habla de no quererse casar con Coco porque prefiere moverse como el río, quiere fluir libremente. Jasmine no tiene una canción así, esa canción es la de Aladdin porque Aladdin es el protagonista y sin embargo Jasmine pasa toda la película diciendo que no se va a casar con un cuate cualquiera porque ella no es un premio a ser ganado, ella no es un objeto, ella es una persona con autonomía que va a decidir si se quiere casar o no. Entonces este asunto de que la princesa necesita querer algo más, no nada más un hombre, no es nuevo y no es controversial, pero hagan de cuenta que Rachel Zegler cacheteó personalmente a la mamá de la audiencia, porque la gente está ofendida. Empezaron a salir personas a defender a capa y espada el honor de la película original, que seguramente la película original no les interesa para nada. O sea, ¿cuántas personas conocen que Blancanieves es genuinamente su película favorita o su película de princesas favorita o su princesa favorita? Yo me conozco a mí, porque Blancanieves era mi princesa favorita cuando yo era chiquita. Y aquí prepárense, porque les voy a contar qué tan fan de Blancanieves era yo. Yo era tan fan de Blancanieves que tenía la Barbie de Blancanieves, las Polly Pockets de Blancanieves, los disfraces de Blancanieves, jugaba regularmente a ser Blancanieves y me desmayaba en el bosque por ahí, asustando a todo mundo porque pensaban que estaba desmayada de verdad. Jugaba con mi mamá a que una de nosotras era la bruja y la otra era Blancanieves, y a veces yo quería ser la bruja. Yo vi tantas veces Blancanieves en VHS que el VHS se echó a perder. En el 2001 sacaron una versión DVD y para esta versión hicieron un redoblaje con actores de voz nuevos. Y yo tenía 8 años cuando salió esa versión. Y yo me acuerdo de que estaba en alguna tienda departamental y estaban en la parte de niños proyectando Blancanieves, promocionando el DVD que acababa de salir. Y yo me sentí traicionada porque cambiaron las voces. Yo no entendía que era un redoblaje y era una edición pues nueva, con actores nuevos para que se escuchara mejor, con mejor calidad, más limpia la situación. No, yo estaba ofendida porque yo crecí hasta mis 8 años con la versión del redoblaje de 1964, en el cual Amparo Garrido interpretaba a Blancanieves en la versión hablada, digamos, los diálogos los hacía Amparo Garrido y Lupita Pérez Arias hacía la voz de Blancanieves en las canciones. Al príncipe, al menos en la versión de música, las canciones del príncipe las cantaba Jorge Lagunes y yo era fan. Entonces, cuando voy escuchando la versión del 2001 con cantantes nuevos, yo me sentí como que me habían traicionado personalmente. No quise comprar el DVD porque esas no eran las voces que yo conocía. Ese nuevo elenco, para la Paola de 8 años, era un grupo de impostores. Habiendo establecido mis credenciales como fan de Blancanieves desde 1993, les puedo decir que nada de lo que dijo Rachel es ni remotamente controversial. No entiendo por qué hay gente que se está haciendo la ofendida. O sea, sí, la película es de 1937. Claro que tiene elementos anticuados.
Era una época diferente, tiene casi 100 años. Pero por alguna razón, el que Rachel Zegler dijera eso hizo enfurecer a ciertos miembros de la audiencia. Y yo aquí he identificado dos grupos enfurecidos por lo que Rachel Zegler dijo. El primer grupo son los señoros que odian a las mujeres y deciden bullear a todas las mujeres que perciben como feministas o como progresistas o como adyacentes al feminismo. Y señoro no tiene género. Tanto hombres como mujeres participan en esto. Alguien dice algo que suena remotamente feminista, aunque no lo sea, y su nueva personalidad es odiar a esa persona. Es el mismo grupo de personas que odiaba a Brie Larson por lo mismo. Brie Larson dijo alguna cosa de empoderamiento femenino y bueno, hagan de cuenta que Brie Larson cacheteó a todas esas personas personalmente. Entonces, ese es el primer grupo. El otro grupo que yo he identificado, cuya personalidad ahora es odiar a Rachel Zegler, son los llamados adultos Disney. Y los adultos Disney no son lo mismo que las personas adultas a las que les gusta Disney. Los adultos Disney son esas personas que tienen una relación, digamos, ya poco sana con Disney, con la compañía, con sus productos. Su vida gira alrededor de Disney. Ya no es tan sano. Es un poco como la diferencia entre las mamás que tienen hijos varones y las boy moms. Una es simplemente una persona que tiene hijos varones y la otra es una persona que tiene una relación poco sana con sus hijos varones. Son esas señoras que suben TikToks que dicen, nacida para ser tu amante, forzada a ser tu mamá. Raro. Entonces, yo he visto odio de ambos grupos. La gente que odia a Rachel Zegler porque dijo algo que interpretan como feminista y la gente que odia a Rachel Zegler porque ofendió su película clásica de 1937 y entonces, como son adultos Disney, tienen la necesidad de defender el honor de esa película. Y yo quisiera que todas esas personas se sentaran tantito a considerar lo que realmente están haciendo, porque no lo sé, o sea, no me suena gastar tantas energías en odiar a una actriz que ni conozco por dar una opinión moderada, con la que no estoy de acuerdo, sobre una película en la que nunca pienso. Porque no creo que piensen tan seguido en Blancanieves. Era mi película favorita, era mi princesa favorita. Y yo no pienso regularmente en Blancanieves, yo tengo otras cosas en la mente. Podemos simplemente decir, no estoy de acuerdo y seguir adelante con la vida. No necesitamos convertir la oposición a esta crítica moderada en nuestra personalidad. Además, nada de lo que Rachel Zegler diga ahorita y lo que Disney haga ahorita con el remake va a cambiar el original. El original lo cambian los redoblajes. Y vamos, yo ya no tengo 8 años, ya no tengo por qué enojarme de que Lupita y Jorge ya no son Blancanieves y el príncipe. Bikina Mitchell y Mauricio Ronis lo hacen muy bonito. Pero esta no es la única razón por la cual Rachel Zegler ha recibido tanto hate en las redes. Necesitamos hablar de racismo y de blanquitud. Parte 2. Blancanieves y la blanquitud. Hace algunos años, la actriz mexicana Karla Souza dijo que después de las protestas de Black Lives Matter en el 2020, ella renegoció su salario porque como mujer de color le estaban pagando menos. Se armó la discusión en las redes y en el internet sobre si realmente era una mujer de color o era una mujer blanca. Foto para referencia. Y yo, recién salida de la maestría, acabando de escribir una tesis en la que hablaba de nacionalismo y específicamente nacionalismo cristiano, de blanquitud, de racismo sistémico y de quiénes eran considerados blancos en los Estados Unidos, decidí poner mi comentario hablando un poco de este tema, de si Karla era considerada una mujer blanca o una mujer latina en los Estados Unidos. Y lo que dije básicamente es que sí, las dos, porque la blanquitud es un concepto creado para excluir, específicamente creado para excluir a las personas negras. En su momento expliqué básicamente cómo funciona esto en los Estados Unidos, porque tienen todo un sistema de categorías, porque hay que ordenar el racismo sistémico. Entonces les dejo el link al video abajo por si quieren ir como a ver cómo funciona, pero básicamente uno puede ser legalmente reconocido ante el Estado una persona hispanic, que es la categoría que utilizan ellos, aunque a mí no me gusta esa palabra ni poquito, y puede ser blanca al mismo tiempo. Entonces en su momento lo que dijimos fue que Karla Souza es hispanic blanca, porque es mexicana, pero es claramente una mujer blanca, pero que la blanquitud
como es un concepto desarrollado para excluir a ciertos grupos, es maleable y no todas las personas que son consideradas blancas actualmente han sido consideradas blancas desde siempre. Por ejemplo, las personas irlandesas, las personas alemanas, las personas polacas no eran consideradas blancas en los Estados Unidos, fueron consideradas blancas en los Estados Unidos hasta mucho más tarde. Y hace unos años empezamos a ver este cambio a considerar a las personas latinas también blancas. No a todas, porque hay gente afrolatina, por ejemplo, y alguien afrolatino, como es negro en los Estados Unidos, nunca podría entrar en ese concepto de blanquitud. Pero hemos visto cómo este concepto ha ido cambiando con los años para incluir o excluir a ciertos grupos. Y lo que estamos viendo ahorita con Rachel Zegler es un ejemplo clarito de esto. Rachel Zegler es una mujer latina que siempre ha sido considerada y se ha movido como persona blanca en los Estados Unidos y en Hollywood específicamente. Su mamá es colombiana y su papá es estadounidense de ascendencia alemana y polaca. Tan es así que para West Side Story ella tuvo que convencer a los productores de su latinidad porque la veían demasiado blanca y entonces le estaban cuestionando si realmente era latina o no. Aparentemente, la producción de West Side Story no quería que se repitiera lo que sucedió en 1961 con la película de Natalie Wood, que es que los personajes puertorriqueños son interpretados por gente que no es ni de Puerto Rico ni latina en general. Natalie Wood, quien interpreta a María, era de ascendencia rusa y ucraniana. George Chakiris, quien interpreta a Bernardo, era o es de ascendencia griega. Y Rita Moreno, quien interpreta a Anita, sí es de ascendencia puertorriqueña, pero a ella le hicieron brown face. A ella le pintaron la piel de un color más oscuro para que se viera más latina, porque los puertorriqueños son latinos. Entonces, esa película tiene fuertes problemas de brown face en general y de escoger a artistas blancos que no tienen ascendencia latina para papeles de gente latina. Y es importante que sean latinos porque en West Side Story todo el asunto de la película es el conflicto entre las dos bandas neoyorquinas y los problemas raciales y de discriminación con los que se topan las personas de Puerto Rico en Estados Unidos porque son latinas. Vamos, es fecha que la gente puertorriqueña es discriminada y maltratada en los Estados Unidos porque es latina, aunque tienen la ciudadanía estadounidense de nacimiento, porque Puerto Rico es una colonia estadounidense. Perdón, es un territorio estadounidense. Son ciudadanos estadounidenses, pero no tienen derecho al voto cuando viven en Puerto Rico, por cierto. Y todos los territorios estadounidenses tienen índices de pobreza mucho más altos que el resto del país. Es colonia. Mejor escuchen lo que le pasó a Hawái de Bad Bunny. Quieren quitarme el río. Entonces, para West Side Story, la del 2021, Rachel tuvo que comprobar su latinidad ante los productores. Pausa. Sí, ya sé que en Latinoamérica tenemos ahí una discusión sobre quiénes pueden ser llamados latinos y quiénes no. Yo sé que hay gente que piensa que si no naciste y creciste en Latinoamérica no tienes derecho a llamarte latina porque no eres latina. Como persona que nació y creció en la Ciudad de México y en el Estado de México, yo les puedo decir que a mí no me interesa en lo más mínimo esa discusión. Yo no voy a fiscalizar la latinidad de nadie. Especialmente en el contexto de los Estados Unidos y cómo estamos viendo ahorita los Estados Unidos que están en su fascist era. No me interesa fiscalizar si la gente como Rachel Zegler es latina o no, porque de todas formas al Estado no le importa si en México y Latinoamérica los consideramos latinos o no. El Estado los va a discriminar y va a buscar deportarlos y va a buscar hacerles la vida muy difícil. Para fines prácticos, para fines de cómo los trata el Estado y cómo se mueven en Hollywood, son personas latinas. Y en términos de cómo ha sido recibida Rachel Zegler por las audiencias, tiene directamente que ver con su latinidad, porque al ella ser de mamá colombiana, al ella tener la piel un poquito más oscura que, no sé, Anya Taylor-Joy, ella está viviendo una ola de racismo por parte de ciertos miembros de la audiencia porque no la consideran blanca o no la consideran lo suficientemente blanca o no la consideran blanca de la manera correcta. Argumentan que Blancanieves es una princesa alemana y entonces debería ser interpretada por una mujer de ascendencia alemana. No les importa que Rachel Zegler es de ascendencia alemana y polaca. Lo único que cuenta es que su mamá es de Colombia.
Entonces ella no es blanca y por eso ahora en todos lados donde parece hay alguien poniendo Snow Brown, porque ahora para ellos ella es una mujer brown, que es el término que utilizan en inglés. En español tenemos distintos términos. Yo casi siempre digo morena. Hay gente que dice gente café y hay gente que dice marrón. Yo leí hace poquito Contra el feminismo blanco de Rafi Zakaria y todo el libro se refiere a las mujeres marrones. Entonces, cada quien escoge su terminología. Rachel ahora es una mujer morena. No nada más es morena. Por ahí vi un post en el que alguien dice que no es que sea racista, pero ¿cómo van a poner a una mujer negra en el papel de Blancanieves? Y mi pregunta es, ¿está esta mujer negra en el cuarto con nosotros? Pero esto no sorprende, esto no es una coincidencia. Como ya dije, Estados Unidos ahorita está en su fascist era, al menos en su era fascista más marcada, digamos, en los tiempos recientes. Porque el supremacismo blanco, el racismo sistémico y las políticas fascistas o con tendencias fascistas ya llevan mucho tiempo, siempre han estado ahí. Pero ahorita está mucho más abierto, ahorita como que ya no les da tanta penita decir las cosas en voz alta. Entonces, ahorita estamos viviendo en un periodo donde la blanquitud está siendo otra vez alterada para excluir a más personas. Y antes de que se me alteren en los comentarios, porque siempre hay gente que se me altera en los comentarios y llega con un O sea que estás diciendo que todas las personas que nos quejamos de la película somos racistas. Ahora resulta que no nos puede no gustar la película porque entonces somos racistas. no, si no te gusta la película no es porque seas racista. Si te sientes aludida tu persona a la que no le gustó la película, cuando digo que hay racistas quejándose de la película, entonces el problema tal vez merece que te examines internamente. Es válido que no nos guste la película. A mí, como ya dije, no me gusta casi ninguna de estas películas que está sacando Disney. Es válido también que no nos guste el vestuario y el maquillaje de la película, porque sí, a mí no me van a ver defendiendo ese corte de cabello. Rachel Zegler es una mujer muy linda. Yo no sé por qué la del vestuario la odia. O sea, esto es lo que Rachel Zegler ha estado poniendo, presentando en todos los eventos que tienen que ver con Blancanieves y en sus redes. Lo que le hicieron en la película es malicia. Y ella no es la única. El vestuario y el maquillaje de la reina malvada, no me digan, parece de película original de Disney. No se ve el budget de la película. Parece que lo compró en una tienda de disfraces. Y es válido criticar esas cosas, pero eso de ninguna manera es lo mismo a comentar Snow Brown en todos los posts que tengan que ver con Rachel Zegler. Y de ninguna manera es lo mismo a la gente que está diciendo que ella no puede ser Blancanieves porque en el cuento dice que Blancanieves se llama Blancanieves porque su piel es blanca como la nieve y su piel no es blanca como la nieve, como la nieve. Y yo no sé si las personas que están enojadas porque Rachel no es blanca como la nieve, alguna vez han visto un ser humano. Pero los seres humanos no son del color de la nieve, ninguno. Ni Anya Taylor-Joy, que es tan blanca, es del color de la nieve. Estoy utilizando a Anya Taylor-Joy como ejemplo porque es una mujer más o menos de la edad y también es muy exitosa en Hollywood y es muy blanca. Pero no es que yo tenga algo contra Anya Taylor-Joy. Ella me es bastante simpática y también me gusta bastante su trabajo y me gusta mucho que habla con acento argentino. Pero lo que le está pasando a Rachel Zegler, ese tipo de respuestas a todo lo que tiene que ver con Zegler en las redes, son respuestas racistas. Y ella no es la única en recibir este tipo de acoso. Lo mismo pasó con Halle Bailey cuando anunciaron que ella iba a ser la Sirenita. Le llegó una ola de racismo. Lo mismo pasó con la actriz a la que escogieron para que sea Campanita no me acuerdo si ya salió la película o no. ¿Ya salió la película? Creo que ya salió la película. Pero todo esto que vemos que le están haciendo, tanto los medios como la falta de apoyo de Disney, están pasando porque Rachel hizo algo que ninguna otra de las actrices que han interpretado a princesas recientemente, al menos que yo sepa, ha hecho. Está en contra de que bombarden niños. Parte 3 tenía que ver con Palestina. Llevamos más de año y medio desde que Israel comenzó a bombardear Gaza de manera indiscriminada y a ampliar sus asentamientos ilegales en Cisjordania a una velocidad nunca antes vista. Pero oponerse a la limpieza étnica de Palestina sigue siendo una postura impopular, digamos, en los círculos de influencia en el norte global. Y Hollywood no es la excepción. Y antes de hablar de lleno en esta parte, antes de meternos un poquito más a este asunto de quiénes son pro-Palestina y lo que le pasa a las personas que son pro-Palestina en Hollywood, me gustaría hacer un par de aclaraciones que a esas alturas del partido no deberían ser necesarias, pero tristemente lo siguen siendo.
La primera es que el antisemitismo es un problema real y muy fuerte que sigue siendo y sigue representando un peligro para las personas judías que viven en todo el mundo, especialmente ahorita que está tan fuerte esta ola de fascismo arrasando con Europa y con Estados Unidos. El antisemitismo está aumentando. Todas esas personas que, por ejemplo, se la pasan hablando de cómo George Soros está detrás de todas las conspiraciones que hay, eso que están diciendo, eso es antisemitismo. Y la mayoría de las personas que dicen eso también son sionistas. Y entonces aquí vamos a la segunda aclaración, que es que el antisemitismo y el antisionismo no son lo mismo. Quienes tratan de ponerlos como iguales están mintiendo porque están tratando de avanzar sus intereses sionistas. El sionismo es una ideología que está totalmente separada del judaísmo como sistema de creencias y como categoría étnica. En términos de números, la gran mayoría de las personas que son sionistas en el mundo son cristianas. Y aquí obviamente estoy incluyendo también el catolicismo. Gente como Joe Biden, gente como Justin Trudeau, que son abiertamente y orgullosamente sionistas, son cristianos. Y algunos de los grupos más vocales en contra del movimiento sionista son judíos, como Jewish Voice for Peace, como If Not Now. Algunas de las personas que más se dedican a criticar y a desmantelar las ideologías sionistas son personas judías, como Gabor Mate, como Ilan Pappé, como Noam Chomsky. Abajo en la descripción les dejo el link a mi video sobre recomendaciones de lecturas y de libros que tienen que ver con Palestina. Esa lista incluye autores judíos y autores israelíes, para que tengan recursos y quede bien claro que no es ni remotamente lo mismo. Quien trata de poner esas dos cosas como iguales les está mintiendo para venderles una idea. La tercera aclaración es que la lucha por la liberación palestina, la lucha contra el antisemitismo, contra la islamofobia y las otras luchas emancipatorias que vemos en el mundo, como lo son el feminismo, la abolición del sistema carcelario, la abolición del sistema capitalista, todas están conectadas, todas van de la mano y una no funciona sin la otra. Para leer un poquito más sobre este tema específicamente, les recomiendo leer La libertad es una batalla constante de Angela Davis. Y ahora sí, volvamos al tema. Rachel Zegler es una de las muchas actrices y artistas en general en Hollywood que se han pronunciado a favor de la liberación palestina y o en contra del genocidio y o al menos a favor de un alto al fuego. Gente como Susan Sarandon, como Richard Gere, como Mark Ruffalo, como Billie Eilish, como Phineas, como Melissa Barrera, Joaquin Phoenix, Wallace Shawn, Javier Bardem, Hunter Schafer. La lista es larga. Todas estas personas son personas que se han pronunciado a favor de la liberación palestina. Todas han pagado algún tipo de consecuencia por solidarizarse con Palestina. Hunter Schafer fue arrestada, por ejemplo, en Nueva York por la policía de Nueva York junto con otros miembros del grupo Jewish Voice for Peace por protestar a Joe Biden y su participación en lo que está pasando en Gaza, su apoyo incondicional y bastante efusivo a lo que está pasando en Gaza. A Susan Sarandon, su agencia de talentos la votó por completo. Javier Bardem y Penélope Cruz fueron criticados fuertemente en el 2014 por criticar a Israel y sus políticas genocidas. 2014. Para leer más sobre el tema y las políticas específicas, les recomiendo el libro Conversaciones sobre Palestina de Noam Chomsky e Ilan Pappé. Richard Gere también estuvo vetado un tiempo por haber participado en el documental en el 2003, Rachel, An American Conscience, sobre la activista estadounidense Rachel Corrie, la cual fue asesinada en Gaza por tratar de prevenir la demolición de casas palestinas, y la actriz mexicana Melissa Barrera, quien era la protagonista de las nuevas películas de Scream, y el estudio Spyglass la acusó de antisemitismo y la corrió, luego de que ella publicara en su Instagram un artículo escrito por un académico judío en la revista judía Jewish Currents sobre por qué lo que estaba pasando era un acto genocida. Así de ridícula la acusación. Y ahorita es el turno de Zegler. Rachel Zegler tuiteó
tuiteó Free Palestine y algunos productores de Blancanieves enloquecieron. En un artículo de Variety, a Zegler la tratan de radical, de difícil, la infantilizan y la presentan casi como un riesgo para Gadot, porque ella no entendía las repercusiones de lo que estaba publicando y se rehusó a cooperar con las exigencias de la producción. Mark Platt, quien es productor en Blancanieves y quien es, por cierto, el papá de Ben Platt y una de las razones por las cuales Dear Evan Hansen no funcionó como película, decidió ir a verla personalmente para obligarla a que borrara el tweet en el que ella puso Free Palestine. Y Rachel no se dejó porque es una reina. Pero el caso es que el estudio estaba muy molesto con ella por pronunciarse en un par de tweets a favor de Palestina y en contra de Donald Trump. Específicamente por esas cosas. Y estar en contra de Donald Trump no es algo nuevo. Es algo que muchísima gente en Hollywood y en los medios en general ha estado haciendo durante años, desde que anunció su candidatura la primera vez en el 2015. Pero ahorita, como ya está el ambiente político mucho más tenso, estamos viendo mucho más gente echarse para atrás, decir mucho menos y decir incluso que están arrepentidos de haberlo criticado en el pasado. Nada más para que nos demos una idea de cómo está la situación política actualmente. Entonces, ahorita Rachel está pagando las consecuencias de haber tuiteado Free Palestine y de haber tuiteado en contra de Donald Trump también en algún momento. El artículo habla de cómo las amenazas contra Gadot aumentaron y Disney tuvo que pagar por seguridad porque ella es una mamá de 4 y, o sea, sí que mal que haya amenazas contra Gadot, pero ha habido amenazas contra Rachel Zegler desde el 2021 cuando anunciaron que ella iba a ser Blancanieves y nadie se movió para protegerla de nada. Nadie, por supuesto, en el estudio ni en esos artículos menciona que hay un boicot activo en contra de la película específicamente porque Gal Gadot es la reina malvada. Gal Gadot, quien por cierto es una actriz bastante mala, es una ex soldado del ejército israelí y se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de lo que Israel está haciendo actualmente en Palestina. No nada más se ha pronunciado a favor en forma de posts. Ella ha organizado eventos para proyectar películas de propaganda del ejército israelí. Y lo que está haciendo Israel es bombardear indiscriminadamente. En Gaza se mueren niños cada 45 minutos por las bombas que están cayendo todos los días. En Gaza hay una situación de hambruna extrema provocada a propósito por el Estado que está ocupando y en Cisjordania han matado a cientos de personas desde que pasó lo de octubre del 2023. Pero Rachel Zegler y sus tweets son el problema. En el artículo también mienten y dicen que Gadot se limitó a ofrecer apoyo a los rehenes capturados el 7 de octubre, lo cual es una maroma, pero de esas. Limitarse a brindar apoyo no es lo mismo que organizar eventos en los que iban a proyectar películas de propaganda del ejército. Zegler puso 2 tweets. Por cierto, la misma persona que escribió el artículo sobre Rachel Zegler también escribió el artículo sobre Melissa Barrera cuando la corrieron de Scream por lo mismo. Entonces esa persona a eso se dedica. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando con Rachel Zegler hasta el momento. Algo positivo que estoy viendo de todo esto es que la gente no se está dejando llevar por esta corriente. Muchas personas han salido en las redes en defensa de Rachel Zegler. Otros actores como Pedro Pascal, como Melissa Barrera, han expresado solidaridad con ella. Y ya hay también artículos del otro lado, digamos. Vanity Fair acaba de publicar también acerca de lo que está pasando y de cómo esto la convierte casi en un ícono, porque ella ha demostrado que tiene mucha integridad, que no se va a dejar intimidar. Cuando ella tiene la razón, ella va a ser vindicada, porque no es la primera persona a la que le pasa. Jane Fonda también estuvo vetadísima un tiempo en Hollywood por oponerse a la guerra en Vietnam. Laura Dern estuvo vetadísima también un tiempo, Richard Gere estuvo vetado. No es la única persona en pagar las consecuencias por solidarizarse con un grupo oprimido y no es probablemente la última persona a la que le va a pasar. Lo bueno es que cada vez hay más personas alertas a esta situación y dispuestas a apoyar. De las personas que escuché que sí vieron Blancanieves, yo no la voy a ver por el asunto del boicot. Escuché que pues, la película en general está malona, como todos los remakes, pero ella lo hace muy bonito. Conclusión. La controversia alrededor de Rachel Zegler, la verdad es que no es nada nuevo. Siempre va a haber gente que está odiando
a la mujer en turno. Siempre va a haber gente criticando desde un lugar de racismo y de misoginia. Yo creo que sería bueno que los estudios dejaran de ponerle atención a esas personas, porque independientemente de este asunto de que si Rachel es pro-Palestina o no, Disney sí redujo la campaña publicitaria de Blancanieves. La premiere de Blancanieves fue un evento mucho más chiquito comparado con las otras premieres de los otros remakes. Entonces, está todo ese asunto de que la campaña publicitaria simplemente no fue tan grande como con las otras películas. Está también el asunto del boicot a los proyectos de Gadot. Y si me preguntan a mí, también tiene que ver con la audiencia en general. Blancanieves no es una película tan popular comparada con las otras películas de princesas. Porque, o sea, sí es mi favorita, o era mi favorita cuando yo era chiquita, pero no estaba tan presente en Disney como las otras princesas. Las otras princesas todas tenían secuelas, buenas o malas, pero secuelas. Muchas tenían series y entonces estaban mucho más en la mente, digamos, de los niños y las niñas que estábamos viendo la televisión en esas épocas. La Sirenita tiene una serie y 2 secuelas, o una secuela y una precuela, porque la tercera de Ariel es el origen de Ariel, lo que pasó antes de la película original de 1989. Cenicienta, que es de 1950, no tiene serie, pero tiene 2 secuelas. La de Cenicienta 2, que es bastante mala, y Cenicienta 3... ¿Problemas en el tiempo? Ya no recuerdo cómo se llama Cenicienta 3, pero es muy chistosa esa película. Y tiene una de mis escenas favoritas de todas las películas animadas de Disney. Te prohíbo que des un paso más por esas escaleras. Si insistes. ¡No! ¡Hijo! ¡Vuelve! ¡Te buscaré un doctor! De La Bella y la Bestia también tenemos 2 secuelas, El Mundo Mágico de Bella, que también fue hecha como pensando en hacer una serie, pero no funcionó porque la verdad es que no está buena. Y La Bella y la Bestia, La Navidad Encantada, que es horrible. Pero el punto es que todas esas princesas que salieron después eran mucho más populares porque había más proyectos contando historias de ellas. Todos esos remakes de películas de mi generación y de cuando mi generación estábamos chiquitos han sido mucho más exitosos en la taquilla porque también tenemos ese grado de nostalgia. Blancanieves es de cuando mis abuelos estaban chiquitos y no hubo proyectos después, entonces no creo que la audiencia entusiasmada por ver un remake de Blancanieves fuera tan grande. Entonces, bueno, yo creo que simplemente se juntaron muchas cosas y pues alguna de las películas tenía que fallar en taquilla. La verdad es que ya llevan muchas. A nadie le gustan tanto, aunque les gusten en general dejamos de hablar de ellas relativamente rápido. Tarde o temprano alguna iba a ser un fracaso en la taquilla. Qué lástima que están tratando de hacerle esto a Rachel Zegler. Yo espero que ella siga teniendo mucho trabajo y no vuelva a trabajar nunca con esta compañía porque esta compañía no se merece su talento. Y por lo pronto supongo que seguirán saliendo remakes y algunos seguirán siendo éxitos en taquilla y otros no. Algunos tendrán buenas reseñas y otros no. El siguiente remake que se viene es el de Lilo y Stitch. Y la verdad es que tampoco estoy entusiasmada. No me entusiasma ninguno, pero en Lilo y Stitch hay un par de decisiones que tomaron o que sospecho que tomaron, que me tienen pensando que tal vez haya que comentar, pero no sabemos. Hoy no es el día para comentar eso. Por lo pronto, estos fueron mis comentarios acerca de Blancanieves y lo que está pasando con Rachel Zegler. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan especialmente de los remakes en general? ¿Cuáles les gustan, cuáles no? Platíquenmelo todo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Bye.